San Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una de las figuras más influyentes en la historia del cristianismo. Su vida, sus conversiones y su ministerio han dejado una marca indeleble en la teología cristiana y en la expansión de la fe. Aquí se presenta una narración detallada de su vida, conversión, misiones y legado. Saulo nació en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia. Alrededor del año 5 después de Cristo, Tarso era un centro de comercio y cultura helenística, lo que le permitió a Saulo recibir una educación amplia y sofisticada. Provenía de una familia judía farisea devota y también era ciudadano romano por nacimiento, lo que le otorgaba ciertos privilegios y protecciones. Desde joven, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela de Gamaliel, un renombrado rabino y líder del Sanedrín. Allí Saulo se destacó en el estudio de la ley y las tradiciones judías, convirtiéndose en un ferviente defensor de la fe judía y un opositor decidido de cualquier cosa que percibiera como una amenaza a esa fe, incluyendo el movimiento cristiano emergente. Tarso estaba al mismo nivel que Atenas y Alejandría en términos de actividad intelectual y académica. Saulo creció en un ambiente donde las culturas griega, romana y judía se entrelazaban, lo que sin duda influyó en su desarrollo como pensador y líder religioso. La familia de Saulo pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Este hecho es relevante, ya que Saulo a menudo mencionaba su herencia benjamita en sus epístolas, enfatizando su identidad judía. Su padre era un fariseo, una secta judía conocida por su estricta adherencia a la ley de Moisés. Este entorno formativo inculcó respeto y celo por la ley. En su adolescencia, Saulo fue enviado a Jerusalén para estudiar bajo la guía del famoso rabino Gamaliel. Gamaliel era un líder influyente del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Bajo su tutela, Saulo recibió una formación rigurosa en las escrituras hebreas, la ley y las tradiciones orales judías. Gamaliel era conocido por su enfoque equilibrado y su disposición a escuchar diversas opiniones, lo que contrastaba con la naturaleza más radical de su discípulo, Saulo. En Jerusalén, Saulo se convirtió en un fariseo devoto y apasionado. Los fariseos eran una de las principales sectas judías de la época, conocidos por su estricta observancia de la ley y su creencia en la resurrección de los muertos. Saulo adoptó fervorosamente estas creencias y se convirtió en un celoso defensor de la fe judía. Antes de su conversión, Saulo fue un vehemente perseguidor de los cristianos. Su celo por la ley lo llevó a participar en la persecución de los seguidores de Jesús. Fue testigo y cómplice en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, y aprobó su ejecución. La muerte de Esteban marcó el comienzo de una gran persecución en Jerusalén, y Saulo se convirtió en uno de los líderes de esta campaña. Saulo solicitó y recibió cartas de autorización del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos hasta Damasco. Su intención era arrestar a los seguidores del camino y llevarlos encadenados a Jerusalén para ser juzgados. La persecución de los cristianos no se limitaba a Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar esta nueva secta donde quiera que se encontrara. Con cartas de autorización del sumo sacerdote, Saulo se embarcó en un viaje a Damasco, una ciudad a unos 240 kilómetros al norte de Jerusalén, con el propósito de arrestar a los cristianos y llevarlos encadenados a Jerusalén para ser juzgados. La vida de Saulo cambió drásticamente en el camino a Damasco. Según el relato bíblico en los Hechos de los Apóstoles, Saulo tuvo una visión de Jesús resucitado que lo cegó temporalmente. Durante esta visión, Jesús le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Este encuentro divino transformó su vida por completo. Saulo fue llevado a Damasco, donde permaneció ciego durante 3 días. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió instrucciones del Señor para buscar a Saulo. A pesar de sus temores iniciales, Ananías obedeció y colocó sus manos sobre Saulo, restaurándole la vista y llenándolo del Espíritu Santo. Tras este milagro, Saulo fue bautizado y comenzó a predicar inmediatamente sobre Jesús, declarando que él era el Hijo de Dios. La conversión de Saulo en el camino a Damasco es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. Este evento no solo transformó la vida de Saulo, sino que también tuvo un impacto profundo en la expansión del cristianismo. La aparición de Jesús resucitado a Saulo marcó un punto de inflexión en su vida, convirtiéndolo de perseguidor a ferviente defensor de la fe cristiana. Después de su conversión, Saulo pasó un tiempo en Arabia, posiblemente para reflexionar y recibir revelación divina, antes de regresar a Damasco. Su predicación en Damasco provocó una gran controversia y la oposición de los judíos, lo que eventualmente llevó a un complot para matarlo. Saulo escapó siendo bajado en una canasta por el muro de la ciudad. Saulo luego se dirigió a Jerusalén, donde intentó unirse a los discípulos. Al principio, los discípulos estaban temerosos y desconfiados debido a su pasado como perseguidor. Sin embargo, Bernabé, un líder cristiano respetado, intervino en su favor y relató su conversión y su valentía en la predicación del Evangelio. En Jerusalén, Saulo continuó su predicación con fervor, pero nuevamente enfrentó oposición y amenazas de muerte. Para protegerlo, los discípulos lo enviaron a Cesarea y luego a su ciudad natal, Tarso. Durante este tiempo, Saulo no permaneció inactivo. Continuó predicando y enseñando en la región de Cilicia y Siria. Viajes misioneros. Pablo, nombre adoptado tras su conversión,
Se embarcó en varios viajes misioneros que lo llevaron a lo largo del Imperio Romano. Sus viajes fueron fundamentales para la expansión del cristianismo y la fundación de numerosas iglesias. Aquí se describen sus tres principales viajes misioneros. Primer viaje misionero año 46 al 48 después de Cristo. Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Viajaron a Chipre y luego a través de la región de Galacia, actual Turquía, predicando en ciudades como Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra, Pablo fue apedreado y dejado por muerto, pero sobrevivió y continuó su misión. En Chipre, Pablo y Bernabé predicaron en Salamina y Pafos, donde se enfrentaron a un mago llamado Elimas, quien trató de desviar al procónsul romano Sergio Paulo de la fe. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió a Elimas y lo dejó temporalmente ciego. Impresionado por este milagro, Sergio Paulo creyó en el Evangelio. Después de su tiempo en Chipre, Pablo y Bernabé viajaron a la región de Galacia. En Antioquía de Pisidia, Pablo pronunció un sermón poderoso en la sinagoga, destacando la historia de Israel y proclamando a Jesús como el Salvador prometido. Aunque muchos judíos y prosélitos creyeron, la oposición de los líderes judíos llevó a Pablo y Bernabé a enfocarse más en los gentiles. Segundo viaje misionero, año 49-52 después de Cristo. Pablo, acompañado por Silas, viajó a través de Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Llegaron a Europa por primera vez visitando Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En Filipos, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero un terremoto milagroso les permitió escapar. En Atenas, Areópago, enfrentándose a filósofos estoicos y epicúreos. En Filipos, Pablo y Silas se encontraron con Lidia, una comerciante de púrpura que se convirtió y fue bautizada junto con su familia. En Tesalónica, su predicación causó disturbios, lo que llevó a los hermanos a enviarlos a Berea, donde encontraron una recepción más noble. Sin embargo, la oposición de Tesalónica los persiguió hasta Berea, forzando a Pablo a huir a Atenas. En Atenas, Pablo se enfrentó a la intelectualidad griega en el Areópago, donde pronunció un sermón famoso sobre el Dios desconocido. Aunque algunos se burlaron, otros creyeron, incluyendo Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris. En Corinto, Pablo permaneció 1 año y medio trabajando como fabricante de tiendas y predicando el Evangelio. Allí conoció a Aquila y Priscila, quienes se convirtieron en sus colaboradores cercanos. La estancia de Pablo en Corinto fue fructífera, resultando en el establecimiento de una iglesia vibrante. Pablo se centró en la región de Éfeso, donde permaneció durante 3 años. Éfeso se convirtió en un importante centro cristiano bajo su liderazgo. También visitó otras ciudades como Macedonia, Grecia y Troas. Durante este viaje escribió varias de sus epístolas, incluyendo las cartas a los corintios y a los romanos. En Éfeso, Pablo encontró un grupo de discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Después de explicarles sobre Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y recibieron el Espíritu Santo. La predicación de Pablo en Éfeso fue tan poderosa que muchos practicantes de magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente. La influencia de Pablo en Éfeso también provocó oposición. Demetrio, un platero que fabricaba templos de plata de Artemisa, incitó una revuelta contra Pablo, temiendo que su predicación afectara sus ganancias. La turba se reunió en el teatro de Éfeso, pero finalmente se dispersó sin violencia. Durante su tercer viaje, Pablo también escribió su carta a los romanos, en la que expuso sistemáticamente su teología, abordando temas como la justificación por la fe, la salvación de los gentiles y el papel de Israel en el plan de Dios. La carta a los romanos es considerada una de las obras más importantes de Pablo y ha tenido un impacto profundo en la teología cristiana. Arresto y viaje a Roma, la predicación de Pablo y su insistencia en que los gentiles no necesitaban seguir la ley judía lo pusieron en conflicto con las autoridades judías. Fue arrestado en Jerusalén bajo acusaciones de profanar el templo. Como ciudadano romano, apeló su caso a César, lo que resultó en su traslado a Roma. El viaje a Roma fue tumultuoso, incluyendo un naufragio en la isla de Malta. Sin embargo, Pablo finalmente llegó a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario durante 2 años. Durante este tiempo continuó predicando y escribiendo cartas. En su camino a Roma, Pablo sufrió un naufragio en la isla de Malta. A pesar de las adversidades, continuó mostrando fe y liderazgo, curando al padre de Publio, el principal funcionario de la isla, y a muchos otros enfermos. Su estancia en Malta resultó en la conversión de muchos isleños. En Roma, aunque bajo arresto domiciliario, Pablo recibió a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin impedimento. Su tiempo en Roma fue fructífero y continuó escribiendo cartas a las iglesias, fortaleciendo su fe y resolviendo disputas teológicas. Martirio y legado según la tradición, Pablo fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Alrededor del año 64 después de se cree que fue decapitado, una forma de ejecución reservada para los ciudadanos romanos. El legado de Pablo es inmenso.
Sus epístolas constituyen una parte significativa del Nuevo Testamento y son fundamentales para la teología cristiana. Pablo es venerado como el apóstol de los gentiles y su trabajo fue crucial para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. San Pablo es recordado no solo por su celo misionero y sus escritos, sino también por su transformación radical de perseguidor apóstol. Su vida ejemplifica el poder transformador de la fe y la dedicación incansable al Evangelio de Cristo. Su festividad, junto con la de San Pedro, se celebra el 29 de junio, destacando su importancia en la historia de la Iglesia. Conclusión: San Pablo es una figura central en la historia del cristianismo. Su vida, desde sus primeros años como perseguidor de cristianos hasta su conversión dramática y su dedicación como apóstol, es un testimonio del poder transformador de la fe. Sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración y guía para millones de cristianos en todo el mundo, y su legado perdura a través de los siglos como un pilar de la teología y la misión cristiana. Pablo, el apóstol de los gentiles, no solo llevó el mensaje de Jesús a tierras lejanas, sino que también estableció los cimientos doctrinales que han sostenido a la Iglesia a lo largo de los siglos. Su vida y sus enseñanzas continúan resonando en la fe y la práctica de los cristianos de hoy, recordándonos el poder del Evangelio para transformar vidas y comunidades. Su festividad, junto con la de San Pedro, se celebra el 29 de junio, un testimonio de su importancia en la historia de la Iglesia. La vida de Pablo nos desafía a vivir con un celo ferviente por la verdad, una dedicación inquebrantable al servicio y una fe profunda en el poder redentor de Cristo.